¿Estamos solos en el universo? La respuesta más sencilla es que no, ya que en un mar de millones de planetas que podrían ser habitables, las posibilidades incrementan a niveles abismales. Pero lo triste es que no sabemos en dónde están y no logramos encontrarlos. Bienvenidos al primer episodio de una serie que quiero hacer tocando temas OVNI alrededor del mundo, el expediente Lumia. ¿Crees que si encontrásemos vida, cómo sería? ¿Estarían interesados en investigar otras formas de vida en el cosmos como nosotros, que mandamos señales por el universo tratando de averiguar si alguien está por ahí? El problema no radica que nunca respondan las señales, el problema es que realmente respondan, y peor aún, lleguen al planeta con intenciones horribles. ¿Y qué tal si eso ya ha pasado en el mundo? Y peor aún, que incluso ya viven en nuestro mundo, o lo visitan por sus recursos que solo podrían darse en la Tierra, como una de tantas cosas que no se han encontrado en otros planetas y exoplanetas como la madera. Aunque te suene un poco tonto el ejemplo de que los aliens podrían venir desde millones de años luz solo a por madera, es un recurso muy valioso para la vida, ya que un árbol es considerado como materia prima y una gran herramienta, y en realidad es vida vegetal bastante avanzada. Y de todos los mundos que se han encontrado, en total 7837, no se ha encontrado, y aún en la Tierra hacemos descubrimientos para la fabricación de cosas que nos impulsan a tener más innovaciones tecnológicas, y aún no sabemos aprovechar el 100% de la Tierra, como por ejemplo los minerales raros, que hasta el momento se han encontrado 2700 que son de interés para saber en qué podemos emplearlos, y que posiblemente algunos solo existan en la Tierra, y si tal vez otras formas de vida ya nos estudiaron y vienen solo por nuestros recursos. Sea como sea, es una de las millones de hipótesis que tratan de explicar por qué hay cosas extrañas en el cielo desde tiempos antiguos. Lo que sí sabemos es que el mundo es sumamente vasto y extraño, que no ha sido explorado en su totalidad, y dentro del mundo puede haber muchos secretos que hasta el día de hoy desconocemos, y dentro de estos secretos existen algunos incidentes que han salido a la luz. Por ejemplo, el caso Roswell, del que no entraré en mucho detalle. Fue uno de los casos más famosos en el mundo, y como sabemos, el arte imita la vida, y fue una inspiración de múltiples películas y series, pero también fue objeto de estudio para los gobiernos de todo el mundo, y el principal en esto fue el misterioso Proyecto Libro Azul. El Proyecto Libro Azul fue un misterioso programa de la Fuerza Aérea de Estados Unidos que estuvo activo entre 1952 y 1969. Su objetivo principal era investigar informes de avistamientos y objetos voladores no identificados en el territorio estadounidense, con el fin de analizar y revisar informes de ovnis para saber si representaban una amenaza para la seguridad nacional. Aparte que en los años 1950 apenas comenzaba la época de la Guerra Fría, y el mayor miedo del gobierno americano era que las naves en el cielo fueran de otro país que podrían atacarlos. Se investigaron miles de casos en todo el país y se buscaba encontrar explicaciones racionales y científicas para los avistamientos, como fenómenos naturales, aviones convencionales o errores de identificación. El Libro Azul contó con un equipo de científicos, investigadores, expertos que se encargaban de examinar los informes y realizar investigaciones exhaustivas durante las noches. Sin embargo, muchos críticos argumentan que el proyecto tenía un enfoque más orientado a desacreditar los avistamientos y descartarlos como fenómenos convencionales, sin dar lugar a consideración explicaciones extraterrestres. A lo largo de los años, el Libro Azul generó controversias y especulaciones sobre si el gobierno de los Estados Unidos estaba encubriendo pruebas de existencia de vida extraterrestre, aunque se publicaron informes finales que afirmaban que la mayoría de los casos investigados eran identificables y no representaban una amenaza. Hubo una pequeña cantidad de casos que quedaron sin resolver y que siguen sembrando mucho misterio en el mundo. A medida que se desenterraban informes y testimonios de los investigadores del Proyecto Libro Azul, se encontraron con casos aterradores, abducciones inexplicables, mutilaciones de animales y encuentros con seres extraterrestres que desafiaban la lógica, toda racionalidad. Y uno de esos casos inexplicables fue las luces de Lubbock. Este increíble avistamiento fue hecho el 25 de agosto de 1951, alrededor de las 9 de la noche, cuando tres profesores emitieron
eminencias en la Universidad Tecnológica de Texas, en Lubbock, pasaban la noche relajándose. Estaban sentados en el patio trasero de uno de los hogares de uno de ellos, observando que las luces volaban sobre sus cabezas, y eran un total de 20 a 30 luces tan brillantes como estrellas, pero más grandes en tamaño. Volaron sobre el patio en cuestión de segundos. Los profesores descartaron de inmediato los meteoritos como una posible causa del avistamiento, y cuando hablaron del avistamiento, un segundo grupo similar de luces voló sobre sus cabezas. Los tres profesores, el Dr. Orberg, ingeniero químico, Dr. Ducker, jefe de departamento e ingeniero petrolífico, y el geólogo W. E. Robinson, informaron de su presencia en el diario local de Lubbock. Después del artículo del periódico, 3 mujeres en Lubbock confirmaron que habían observado peculiares luces intermitentes en el cielo durante la misma noche. Los profesores decidieron volver a ver el objeto y descubrir su identidad. El 5 de septiembre de 1951, los 3 hombres junto a 2 profesores de Texas Tech estaban sentados en el patio delantero del Dr. Robinson. Cuando las luces volaban sobre sus cabezas, las luces parecían tener el tamaño de un plato y parecían de color azul verdoso, ligeramente fluorescente. Eran más pequeñas que la luna en el horizonte. Estas luces eran absolutamente circulares y nos dieron a todos una sensación muy extraña. Pasaron tan rápido que deseábamos que pudiéramos haber tenido un mejor aspecto del objeto. Los profesores observaron una formación de luces que volaba sobre una nube fina de unos 610 metros de altura, y como estaban preparados para volver a ver esa cosa, tomaron datos que les permitieron calcular que las luces estaban viajando a más de 970 kilómetros por hora. Pasaron los días y el 30 de agosto del mismo año, Carl Hart Jr., un estudiante de primer año en Texas Tech, estaba acostado en una cama mirando por la ventana de su habitación, cuando observó un grupo de 18 a 20 luces blancas en forma de V, que volaron por encima de su casa, y Hart tomó su cámara Kodak de 35 milímetros y caminó hasta el patio trasero de la casa de sus padres para ver si las luces volverían. Pero en ese momento otros 2 vuelos pasaron encima de él. Tomó la cámara y pudo tomar un total de 5 fotografías antes de que desaparecieran. Después de tener las fotos, Hart las llevó a la oficina del periódico de la ciudad. Las fotografías fueron pronto reimpresas en los periódicos de todo el país. Después de eso, un agente investigando el caso dijo que el fenómeno se trataba de aves de chorlito, que era época de migración y reflejaban la luz de la ciudad. Pero la versión de los chorlitos no tiene más mínima relación con los datos, porque los chorlitos pueden volar a una velocidad de apenas 27 a 36 kilómetros por hora, y son un ave muy pequeña, ni siquiera del tamaño de un plato. Y cuando se intentó replicar la foto con estas aves, las fotografías salían muy oscuras. Pero aquí es donde te pregunto, ¿qué aves son lo suficientemente grandes para tener un tamaño parecido a un plato a 610 metros de altura y a una velocidad de 900 kilómetros por hora? Debió ser un ave gigante con muchísima fuerza. El ave voladora más veloz del mundo es el halcón peregrino, que puede llegar a unos 360 kilómetros por hora, y con su tamaño y velocidad se queda corto. Además que el halcón peregrino no vuela en una formación de V como otros. Tiempo después de esto, muchas entidades, incluyendo la Fuerza Aérea con su departamento de investigación, el Proyecto Libro Azul, examinaron las fotos exhaustivamente y confirmaron que las fotos eran auténticas. Y años después, el jefe del Proyecto Libro Azul escribió que la teoría de los pájaros era errónea. ¿Consideras que este caso fue por aves, luces extrañas o alguna civilización espacial que visitó a nuestro planeta? Sea cual sea tu respuesta, agradecería que la dejaras en la caja de comentarios. Antes de ver el siguiente caso del proyecto Blue Book, te recomiendo suscribirte. Subo contenido de manera muy constante que sé que te va a encantar y apoyarías muchísimo a este pequeño canal. El incidente ovni de Mantell. El 7 de enero de 1948, el capitán Thomas F. Mantell, de 25 años de edad, un piloto de la Guardia Nacional Aérea de Kentucky, fue enviado a investigar unas formas extrañas en el cielo. Unos minutos después, el capitán estaba gritando y el avión estaba cayendo en espiral. El capitán Thomas murió en ese accidente. En los periódicos se dio la noticia y salieron cientos de personas a decir que cómo era posible que un capitán de la Guardia Nacional Aérea pudiera ser derribado tan fácil. ¿Fueron los rusos o fue algo más?
Ese fatídico día se recibieron informes de un objeto circular en dirección oeste, un objeto de 80 a 90 metros de diámetro, alrededor de la 1 de la tarde, cuando la torre de control de Kentucky más cercana pudo avistar este objeto volador como una esfera blanca gigante de una distancia del tamaño de la luna, y si lo miraban con los binoculares, era estática, con un borde rojo alrededor que parecía estar en llamas, y lo más extraño es que una torre de control del estado vecino pudo avistar este objeto de las mismas características que bajó al suelo y luego volvió a 10.000 pies de altura, a una velocidad de 800 kilómetros por hora. En ese momento fue enviado un escuadrón de 4 cazas a investigar, y cuando estaban tan cerca de la esfera, esta se alejaba aún más. Lamentablemente, uno de los cazas tenía poco combustible y tuvo que regresar a la base, y otro lo acompañó en caso de accidente. Después, el tercer caza tuvo que descender de altitud, ya que su tanque de oxígeno estaba por acabarse y no podía seguir ya a 6.900 metros de altura. Solo quedó el capitán Mantell, que siguió el objeto hasta una altitud de 7.600 metros de altura, hasta que se desmayó, aunque lo extraño es que aún tenía oxígeno en el tanque de gas, y perdió el control y murió. Tiempo después, el caso fue investigado por el proyecto Libro Azul y dictaminaron que lo que vieron era Venus, que el planeta estaba tan cerca de la órbita que la luz pudo ser visible como un objeto, y por eso mientras más se acercaban, más se alejaba. El capitán Mantell estaba siguiendo a Venus, pero esta idea fue refutada por los demás pilotos, porque el objeto fue descrito como una esfera metálica y que las descripciones que dice el Libro Azul no eran para nada parecidas a luz. Además que Venus no es tan visible, ya que no se miraría como un objeto metálico. Además que las descripciones de los pilotos lo describen como un objeto colosal de aspecto metálico que se alejaba rápidamente. Al final, el incidente de Mantell quedó sin resolver y quedó como un misterio para la posteridad, y su muerte tras perseguir un ovni siempre será un misterio para la humanidad. En nuestra búsqueda de respuestas nos enfrentamos a la realidad de que el proyecto Libro Azul es solo una pequeña pieza del rompecabezas cósmico. Nos damos cuenta de que nuestra existencia está entrelazada con fuerzas más allá de nuestro entendimiento, y que solo hemos rozado la superficie de lo que significa ser humano en un universo tan vasto y enigmático. El proyecto Libro Azul nos sumerge en un abismo de misterios, nos desafía a cuestionar nuestras creencias y nos confronta a una vastedad de lo desconocido. En nuestro viaje hacia la verdad del universo, nos enfrentamos a una obscuridad y incertidumbre inimaginable, pero también descubrimos la fuerza y la resiliencia de la humanidad. Que el proyecto Libro Azul sea un recordatorio de que la búsqueda de la verdad no es fácil ni exenta de peligros, pero es esencial para nuestro crecimiento como individuos y como especie. Adentrémonos en lo desconocido y abramos nuestras mentes para la infinidad de posibilidades de lo inexplicable. ¿Estamos preparados para enfrentar lo que nos depara si encontramos vida inteligente en otros planetas? Muchas gracias por ver este video, y recuerda suscribirte para más contenido así, y apoyarías muchísimo a este pequeño canal. Y alguna de la música que vistes en este video, además de ser de Karataker y de Repulsive, por favor ve a seguirlos. Yo soy Atomic y te deseo muy buenas noches.